Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Quo Vadis Domini. En esta ocasión hablaremos sobre los 4 evangelios de la Biblia. Sin más por el momento, comenzamos. Pues bien, los 4 evangelios son el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Lucas y el Evangelio de San Juan. Hablaremos de cada uno de ellos. Pero antes de entrar en materia, un dato curioso que les quiero compartir. Cada evangelista tiene una representación. Los 4 símbolos de los evangelistas se toman de Ezequiel, capítulo 3, del versículo del 5 al 10, y su descripción de los 4 seres vivientes. En medio del fuego, vi la figura de 4 seres vivientes, que por su aspecto parecían hombres. En cuanto a la forma de sus rostros, los 4 tenían un rostro de hombre, un rostro de león a la derecha, un rostro de toro a la izquierda y un rostro de águila. Este mismo relato también aparece en Apocalipsis capítulo 4 del versículo del 6 al 7. Frente al trono se extendía como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y alrededor de él había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro humano y el cuarto era semejante a un águila en pleno vuelo. La tradición ha asociado a San Marcos con un león por el valor, a San Lucas como a un toro por la fuerza y a San Juan como un águila, porque es el más alto, es el que más alto se ha elevado en sus pensamientos y escritos. Bien, el Evangelio de San Mateo. El nombre de Mateo, derivado del hebreo Matanya, abreviado en Matai, de la raíz Natán, y significa don de Dios, o don, o Dios hizo gracia. Era hijo de Alfeo, Marcos 2, versículo 14, y publicano de Lones, recaudador de las contribuciones que Roma imponía al pueblo judío. Cuando está ejerciendo su oficio, Cristo lo llama al apostolado. Esto lo podemos encontrar en Mateo 9, versículo 13, siguiente. Y fue hecho apóstol. Su telonio lo tenía en Cafarnaúm. Allí debió conocer a Cristo y probablemente había presenciado algún milagro. La autoría de este evangelio canónico es del apóstol San Mateo. Ya aparecen citas del mismo en la Didache. San Clemente Romano, San Policarpo dan testimonio de ello. Desde finales del siglo I ya es conocido y unánimemente citado a partir del siglo II. El primer testimonio que atribuye explícitamente este evangelio a San Mateo es el de Papías, obispo de Hierápolis, en Frigia. Los antiguos autores testifican con unanimidad que el evangelio de Mateo fue escrito en hebraico dialecto. Algunos autores modernos sostienen que fue escrito en hebreo, como la mayor parte del Antiguo Testamento. Pero este hebreo de la época en que escribe Mateo era el arameo. La fecha de composición de este evangelio se admite generalmente que está compuesto antes de la destrucción de Jerusalén, el año 70 después de Cristo. El objetivo de Mateo en su evangelio es claro: probar que Cristo es el verdadero Mesías prometido. Para ello hace ver, juntamente con toda la obra prodigiosa de Cristo, en doctrina y milagros y de una manera sistemática, cómo en él se cumplen las profecías mesiánicas, sino que en su persona se cumple y se expande en riqueza el Antiguo Testamento. El Evangelio de San Mateo tiene 28 capítulos y un total de 1071 versículos. El hombre. Su evangelio comienza con la genealogía de Jesús, haciendo la lista de los antepasados de Jesús como hombre.
Por eso es representado como un hombre. Según San Jerónimo, esto quedaría reflejado cuando San Mateo incluye en su evangelio la genealogía de Jesús. Y el ángel, su evangelio narra la aparición de un ángel a San José. Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Mateo 1:20. El Evangelio de San Marcos. En los Hechos de los Apóstoles se habla de un tal Juan, por sobrenombre Marcos. Otras veces se le llama indistintamente Juan o Marcos. Pero que una persona tuviese dos nombres era frecuente. Más de la mitad de los judíos mencionados en las inscripciones de Roma llevan un nombre o un cognómeno latino. Es generalmente admitido por los autores que se trata de la misma persona. Era hijo de una mujer jerusalemita, María. Probablemente fue bautizado por Pedro, pues lo llama mi hijo, 1 de Pedro 5:13. Era familiar de Bernabé, Colosenses 4:10. Persona de gran prestigio en la iglesia primitiva. Fue con él y con Pablo en el primer viaje apostólico. Pablo no lo quiere llevar en el segundo, volviéndose de Perga a Jerusalén. Marcos, autor del segundo evangelio, el primer testimonio explícito es del de Papías. Enseña que Marcos es el autor, es el amanuense de Pedro. Lo que Pedro predicaba, él lo ponía por escrito, lo que no excluye su labor complementaria. Pero no lo escribió por el orden en que fueron dichas las enseñanzas o hechos de Cristo. Su evangelio, que era lo que oía a Pedro, lo escribió para utilidad de los oyentes. Con relación a la fecha de composición, según la tradición, el evangelio de San Marcos es el segundo que se compuso de los canónicos. Así, San Ireneo, Orígenes, San Epifanio y San Jerónimo explícitamente se dice que fue escrito poco después que el de San Mateo. Esto lo dice San Epifanio. Se admite generalmente que está compuesto antes del año 70. La finalidad, esta la expresa explícitamente Marcos en el comienzo de su obra. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, 1:1. Tanto la palabra Jesucristo como lo expresa como tema de su exposición, que Jesucristo es Hijo de Dios, son clara muestra de que intenta presentar a Jesucristo como verdadero Hijo de Dios, pero al mismo tiempo destaca también su aspecto mesiánico con otros títulos, a saber, los primeros lo destaca explícitamente con la confesión de los demonios, en el capítulo 5, 7, 3 y 11. La del Padre en el bautismo, 1:11. En la transfiguración, 9:7. Y, por último, en boca del centurión junto a la cruz, 15:39. El león. Hay quienes indican que a San Marcos se le representa con un león alado, porque su evangelio inicia con San Juan Bautista clamando en el desierto, comparándolo con un león que ruge. El Evangelio de San Marcos tiene 16 capítulos y un total de 678 versículos. El Evangelio de San Lucas. Con el Evangelio de San Lucas no tenemos dificultades que encontramos con los dos anteriores. Hay consenso universal en los dos en datos fundamentales, tanto por el análisis interno de la obra como por los testimonios externos. Esto es lo que puede afirmarse con toda seguridad, cronológicamente hablando, es el tercero en ser escrito. Es escrito por Lucas, de origen sirio, nacido en Antioquía, médico de profesión y compañero de Pablo en gran parte de su actividad apostólica. Escribió en griego, dedicando su evangelio a los paganos convertidos. Respecto a la fecha de escritura, no podemos pasar del año 70 después de Cristo. No se sabe el lugar donde fue escrito. El autor del tercer evangelio lo es también del libro de los Hechos de los Apóstoles.
La finalidad que le asigna en el prólogo es, después de garantizarle la información histórica del relato de la vida del Señor, para que conozcas la firmeza de la doctrina que has recibido. Capítulo 1, versículo 4. El buey. El Evangelio de San Lucas se centra en la historicidad del carácter sacrificial de la muerte de Cristo, por lo que se asocia con un buey, animal para sacrificio por excelencia. El Evangelio de San Lucas tiene 24 capítulos y 1151 versículos. Antes de entrar al cuarto Evangelio, hay un tema que quiero mencionarles, que es la cuestión sinóptica. La razón de ponerles ese calificativo de sinópticos a los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se debe al hecho de que entre ellos tres se encuentran, por una parte, muchísimas semejanzas y por otra, también muchas diferencias. Colocando el texto de los tres en columnas verticales y paralelas, se obtiene una sinopsis o vista de conjunto de ambas circunstancias. A este fenómeno, en términos técnicos de interpretación bíblica, se le llama la concordia discordans, palabras latinas que podrían traducirse como la concordia discordante o las semejanzas con las diferencias. Y la cuestión se hace más difícil de explicar al comparar a los tres primeros evangelios con el cuarto de San Juan, que a primera vista aparece enormemente distinto de los tres primeros. Alguien ha hecho una especie de comparación porcentual de los evangelios sinópticos entre sí y con el cuarto evangelio, y ha llegado a la siguiente conclusión. Los evangelios sinópticos coinciden entre sí un 90% y difieren un 10%, pues cada uno de ellos relata alguna cosa en exclusiva que no son narradas por ninguno de los tres. En cambio, el cuarto evangelio coincide con los sinópticos en 1% y difiere de ellos en un 99%. El Evangelio de San Juan. De los 12 apóstoles que eligió el Señor, del que más sabemos directa e indirectamente es de San Juan. Era hijo de Zebedeo y Salomé, y tenía un hermano llamado Santiago. Parece haber sido originario de Betsaida. Podría también patria también de Andrés y Pedro. Junto con Santiago, su hermano, fue discípulo de Juan Bautista y estaba con él cuando se encontró con Jesús y los llamó para andar con él. Juan capítulo 1 del 35 al 40. Una antiquísima tradición que comienza con San Ireneo dice que Juan vino a la provincia de Asia y moró en Éfeso, donde escribió su evangelio, muriendo allí en los días de Trajano, años del 98 al 117. Los destinatarios son los cristianos de la segunda y tercera generación en Asia Menor. Para alertarnos sobre las herejías de los gnósticos y docetistas, fue escrito en griego. El águila. El Evangelio de San Juan tiene una gran elevación espiritual, reflejándose en el estilo de redacción y en su lenguaje. Esta altura es representada por el águila y su facultad de volar muy alto. El Evangelio de San Juan tiene 21 capítulos y 879 versículos. Pues bien, hasta aquí a grandes rasgos y de manera introductoria cada uno de los evangelios de la Sagrada Escritura. Si te gustó, dale like, comenta, activa la campanita y suscríbete para que se te llegue una notificación cuando se suba nuevo contenido al canal. Soy Jorge Velázquez y nos vemos hasta la próxima. Chao, gracias.